Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y me acompañes hasta el final de esta confesión. Lo que estás a punto de escuchar no es una invención ni una historia para asustar. Es mi vida. Yo soy la hermana María Dolores y hoy tengo 72 años. He vivido más de 5 décadas tras los muros de un convento que muchos consideraban santo, pero que yo llegué a conocer como el umbral de lo inexplicable. Aquel lugar, perdido en las montañas, guardaba secretos que ni los más devotos podían imaginar. Ingresé al convento a los 17 años, empujada por una tragedia que me robó el alma, la pérdida de mi madre en un incendio que muchos dijeron fue accidental, pero que yo siempre supe que no lo fue. Mi padre, consumido por el alcohol y la rabia, me entregó a las monjas como quien se deshace de un estorbo. Desde el primer día supe que algo no estaba bien. Las paredes del convento eran frías incluso en verano, las velas se apagaban solas, y por las noches se oían susurros en latín, gruesos que ninguna hermana admitía haber pronunciado. A mí me asignaron la limpieza de la antigua capilla, una que casi nadie pisaba. Decían que estaba clausurada desde hacía décadas, pero cada vez que yo entraba sentía que no estaba sola. Una vez, al barder cerca del altar caído, escuché un sollozo detrás del confesionario. Corrí, pensando que alguna hermana necesitaba ayuda, pero allí no había nadie, solo el aire denso, pesado, y una sensación de que algo me observaba. Yo apenas comenzaba a entender lo que realmente escondía aquel lugar. Arid, después de aquel primer susurro en la capilla, no volví a ser la misma. Las noches eran más largas y el silencio más denso. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, que el cansancio y la tristeza me hacían oír lo que no existía, pero el miedo se metía bajo mi hábito, como el frío de invierno, pegándose a mis huesos. Una madrugada, mientras fregaba los pisos de piedra, vi una silueta blanca atravesar el pasillo. Pensé que era la hermana Ángela, pero cuando la llamé, la figura se desvaneció como humo ante mis ojos. Fui con la madre superiora. Le conté lo que había visto. Ella me miró fijo, sin sorpresa, y simplemente dijo: ora más. Hija, aquí se purgan muchas penas. Esa respuesta me estremeció. No negó nada. Desde entonces comencé a sospechar que sabía más de lo que decía. Las demás hermanas evitaban hablar de la capilla antigua. Cuando yo preguntaba, bajaban la cabeza o cambiaban de tema. Solo una, la hermana Juana, una anciana de voz temblorosa, me susurró una vez: ese altar guarda más que polvo, guarda almas. Una noche decidí quedarme en la capilla después del toque de queda. Me escondí detrás de una columna, con un rosario entre las manos. Las horas pasaban lentas hasta que, cerca de la medianoche, escuché pasos, lentos, pesados, como de alguien descalzo sobre piedra mojada. El aire se tornó espeso y sentí olor a incienso quemado. De pronto, el crucifijo del altar cayó solo, haciendo un estruendo que heló mi sangre. Corrí a mi celda sin mirar atrás, pero esa fue apenas la primera señal de que el convento quería hablar. Empecé a escribir en secreto un diario. Necesitaba dejar constancia de todo, aunque nadie me creyera. Cada noche agregaba detalles, sombras que cruzaban los pasillos, voces que murmuraban mi nombre, cánticos en lenguas desconocidas. Algunas noches amanecía con marcas en los brazos, como si manos invisibles me hubiesen sostenido con fuerza. Comencé a rezar con más fervor. Pero cada Padre Nuestro parecía perderse en el eco de aquellas paredes que todo lo tragaban. La hermana Juana me observaba con tristeza. Una tarde me dejó un pequeño paquete bajo la almohada. Era un rosario de cuentas negras, tallado en madera, y un pedazo de pergamino antiguo. Decía: si el mal te toca, recuerda a la que fue enterrada sin nombre. No entendí entonces, pero esas palabras se grabaron en mí. Sentí que debía volver a la capilla. La necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Aquella noche, armada con el rosario y una vela, bajé otra vez. Toqué el altar. Sentí una vibración, un pulso que venía desde el suelo. Empecé a mover las piedras rotas, empujada por algo que no era solo curiosidad.
y allí, bajo una losa suelta, encontré algo que cambiaría mi vida, una pequeña caja de madera, sellada con cera, y dentro de ella un velo ennegrecido por el tiempo, y un nombre bordado en rojo: Hermana Lucía. Los días que siguieron fueron pesados. Soñaba con una mujer del rostro cubierto, sus manos alzadas como pidiendo ayuda. En el sueño me encontraba atrapada en una celda de piedra, sin ventanas, con rezos desesperados rebotando en las paredes. Al despertar, el sabor a tierra en mi boca y las lágrimas en mis ojos confirmaban que lo vivido no era solo un sueño. Algo quería comunicarse, algo que te amaba desde lo profundo. Revisé los archivos antiguos escondidos en una habitación tras la sacristía, una que solo se abría con una llave, que robé del hábito de la Madre Superiora. Allí encontré documentos amarillentos, cartas escritas con letra temblorosa y fotografías borrosas. En una de ellas, una joven con un rostro angelical, vestida de blanco, y al dorso escrito: Lucía, 1894. Mis dedos temblaron. Había encontrado una prueba. Según las cartas, Lucía era una novicia que afirmaba tener visiones. Decía ver a la Virgen en los vitrales, oír coros celestiales y recibir mensajes del cielo. Pero también hablaba de un monje sin rostro que la perseguía por los pasillos. Fue acusada de herejía y encerrada en la celda subterránea, la misma que yo había visto en sueños. Murió allí, sin confesión, sin funeral, sin tumba sagrada. Desde esa noche el rosario tallado nunca se separó de mí. Lo llevaba al cuello incluso mientras dormía. La sombra no volvió a aparecer con tanta claridad, pero la presencia era constante. A veces se sentaba al pie de mi cama, otras se deslizaba por debajo de la puerta como un humo espeso. Yo rezaba hasta que la garganta me ardía, pero también sabía que no bastaba con orar. Debía actuar. Tenía que liberar a Lucía. Una madrugada encontré en mi celda un sobre sin nombre. Dentro, un papel con una sola frase: el sello ha sido roto. Al principio no entendí, pero entonces recordé la caja que desenterré en la capilla. La cera que la sellaba no era solo una protección física, era un sello espiritual. Al romperlo, liberé no solo el alma de Lucía, sino también algo más, algo que el convento mantenía encerrado desde hace más de un siglo. Las noches se tornaron tormentosas. Relámpagos iluminaban los vitrales con figuras que no reconocíamos. Una estatua de San Miguel amaneció sin cabeza. La hermana Juana cayó enferma de repente, delirando con palabras en latín antiguo. Me buscó con los ojos llenos de lágrimas y me susurró: lo has despertado. Quise huir, empacar lo poco que tenía y marcharme, pero sentí la voz de Lucía dentro de mí firme: no me dejes sola otra vez. Sabía que no podía abandonarla. Ya no. Necesitaba terminar lo que había comenzado. Así que volví a la capilla, al altar quebrado, y allí, con el rosario en la mano, pronuncié en voz alta su nombre: Lucía. El suelo tembló, y detrás del altar se abrió una grieta. De aquella grieta emergió un aroma antiguo, como a libros podridos y cera quemada. Descendí con una linterna temblorosa, siguiendo un túnel estrecho que parecía hecho por manos humanas con desesperación. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocía, figuras de ojos múltiples y cruces invertidas. Sentí miedo, pero algo más fuerte me empujaba. Al final del túnel llegué a una cámara circular. En el centro, un círculo de sal rodeaba una piedra tallada con una figura grotesca, una criatura sin rostro, con alas abiertas y manos extendidas. Comprendí que ese era el monje sin rostro, del que hablaba Lucía. Aquella figura no era una alucinación, era real, o al menos lo había sido, una fuerza oscura que el convento encerró y ocultó del mundo. En las paredes de la cámara vi nombres grabados: Sor Teresa, hermana Ana, Sor Lucía, todas novicias que desaparecieron sin explicación en diferentes épocas, todas ellas testigos del mal, silenciadas. Sentí su dolor, su angustia, sus gritos sin eco. Me arrodillé en el centro del círculo, recé con una fuerza que nunca antes había sentido. El rosario se calentó en mi mano, y entonces una luz blanca
iluminó la cámara. Fue Lucía, la vi por fin, hermosa, serena, con los ojos llenos de paz. Me sonrió, y con un gesto suave tocó la piedra. La figura se desmoronó en polvo, la oscuridad se disipó, las voces cesaron. El silencio que siguió fue limpio, sagrado. Aquella cámara ya no era prisión sino santuario. Me desmayé en el suelo de piedra, abrazando mi rosario. Desperté al amanecer, aún en el suelo de aquella cámara subterránea. Mi cuerpo dolía, pero mi espíritu estaba liviano. Sentí que algo había cambiado. El aire estaba limpio y una paz nueva envolvía el convento. Caminé de regreso con pasos inseguros, como si volviera de otro mundo. Al salir al patio, las campanas comenzaron a sonar solas, algo que jamás había visto en mis décadas allí. Las hermanas se reunieron confundidas. La madre superiora me miró con terror. ¿Qué hiciste? Preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. No dije nada, solo la miré con firmeza, sintiendo por primera vez que yo era más fuerte que ella. Me retiré a mi celda y escribí todo lo que vi, lo que sentí. El rostro de Lucía, el polvo de aquella figura rota. Escribí por mí, por las que no pudieron, por las que quedaron en el silencio. Aquel diario sería su testamento. Con el pasar de los días, el ambiente del convento cambió, el frío desapareció, las noches eran silenciosas, sí, pero con un silencio de paz. La hermana Juana se recuperó, las flores volvieron a crecer en el huerto, incluso el canto matutino se sentía más armonioso. Pero la madre superiora envejeció de pronto. Sus manos temblaban, se retiró poco después, alegando una enfermedad del corazón. Nunca supe si fue castigo o peso de conciencia. Tomé su lugar años después, ya como Madre María Dolores. Desde entonces convertí ese convento en refugio, no en cárcel. Las jóvenes que llegaban encontraban abrigo, fe y verdad. Nunca más se cerró la capilla, y bajo el altar enterré el diario de Lucía junto con el rosario negro, para que siempre recordáramos, para que ninguna voz fuera silenciada otra vez. A veces, por las noches, camino sola por los pasillos. Aún escucho pasos, pero ya no siento miedo. Sé que no estoy sola. Lucía está aquí, no como espíritu errante, sino como luz, como guía. En ocasiones, jóvenes novicias me dicen que sueñan con una monja de rostro sereno, que les habla con dulzura. Yo solo sonrío y les digo, escúchenla. Ella sabe lo que es callar demasiado tiempo. Nunca revelé toda la verdad a las autoridades eclesiásticas. Sabía que no la aceptarían, pero formé a cada hermana para amar la verdad, incluso cuando duele, para no temer a lo invisible, para abrir el alma incluso a lo inexplicable. La fe no es cerrar los ojos, es mirar profundo, aun cuando lo que ves rompe tus certezas. Un día, una joven llamada Clara llegó al convento. Huía de su casa, embarazada, con el alma rota. Me miró con miedo, esperando juicio. Yo le ofrecí té caliente y silencio. Al día siguiente, me confesó que había soñado con una mujer de velo blanco, que le decía que aquí encontraría paz. No dijo su nombre, pero yo supe quién era. Lucía seguía haciendo lo que el mundo le negó en vida, proteger. Clara se quedó. Tuvo a su hijo aquí rodeada de amor. Las hermanas tejieron mantas, rezaron por ella, aprendieron a acompañar sin juzgar. Esa fue una de las lecciones más grandes que Lucía me dejó. El amor no se impone con redias, se ofrece con libertad. A veces pienso que yo fui solo un canal, que aquella presencia me eligió porque en el fondo yo también era un alma errante, buscando sentido, redención, luz. Juntas, ella y yo, sanamos un lugar que por años fue cárcel de cuerpos y espíritus, y lo convertimos en altar vivo, en promesa cumplida. He recibido muchas cartas a lo largo de los años. Algunas me llaman hereje, otras me bendicen. No me importa ya, no busqué aprobación, solo obedecí a una voz que venía del dolor. En cada decisión que tomé, en cada paso, sentí la mano de Lucía guiándome, no desde la oscuridad, sino desde la fe más pura, esa que nace cuando se pierde todo y aún así se elige amar. Un día, durante una misa especial, una niña de apenas 6 años levantó la mano y dijo con voz clara:
Anoche soñé con una monjita que me dijo que no tenga miedo a la muerte, porque ella está allí con una linterna para que no me pierda. El templo enmudeció. Yo lloré en silencio. Lucía ya no era solo mi historia, era de todas, de las que creen y de las que buscan. Con el tiempo, otras historias comenzaron a emerger. Las hermanas mayores contaban de antiguas visiones, de voces que antes habían sido acalladas. Ya no había vergüenza. El convento se volvió un lugar donde lo espiritual era tan válido como lo tangible, donde el misterio no era negado, sino acogido con respeto. Hoy cada rincón tiene un símbolo. La celda de meditación lleva una flor blanca en la puerta. La biblioteca tiene una vela encendida día y noche, y bajo el altar aún descansa el diario, sellado pero no escondido, como recordatorio, como promesa, como testigo. A los 82 años ya no temo la muerte, la siento cerca, sí, en el cuerpo cansado, en la respiración más lenta, en los recuerdos que vuelven con nitidez, pero no la temo, porque sé que cuando llegue el momento, Lucía me estará esperando con la misma linterna que ha guiado a tantas, no tengo dudas. Así como sé que esta historia debía ser contada, no por ego, sino por justicia. Me preguntan si creo que el mal fue destruido para siempre. Yo sonrío y digo, el mal nunca desaparece del todo, pero la luz tampoco. Y mientras haya una sola persona dispuesta a escuchar, a sentir, a actuar desde el amor, la oscuridad no vencerá. Escribo estas últimas palabras desde mi celda, rodeada de cartas, dibujos de niños, flores secas y recuerdos. No me voy con tristeza, me voy con gratitud. Por cada lágrima, por cada visión, por cada susurro, todo tuvo sentido, incluso lo más doloroso. Cuando encuentren estas páginas, quizás muchos no comprendan. Dirán que es una fantasía, que los espíritus no existen, que los milagros son cuentos. Pero si llegaste hasta aquí y algo en tu pecho se movió, si sentiste frío o una lágrima cayó sin aviso, entonces ya sabes la verdad, ya sentiste su presencia. Lucía no murió en vano, y yo, hermana María Dolores, tampoco viví en vano. Hoy cierro este diario con manos temblorosas pero alma firme. No sé quién lo leerá ni cuándo, tal vez nunca lo encuentren, pero si lo hacen, por favor, cuiden este convento, no como edificio, sino como legado. Recuerden que lo sagrado no siempre grita desde lo alto de los púlpitos, a veces susurra desde el suelo, desde la tierra donde yace una joven olvidada, que solo quería ser escuchada. No teman a lo invisible, tengan miedo en cambio de olvidar, de volverse ciegos ante el dolor ajeno, de no actuar cuando el alma les pide hacerlo. Eso fue lo que aprendí aquí, entre sombras y milagros. Y si algo dejo al mundo, que sea esa certeza, el amor, aún herido, aún silenciado, es capaz de redimirlo todo. Hoy dejo esta carta en la capilla junto a la flor blanca, me sentaré en silencio como tantas veces. Tal vez venga alguien, tal vez venga ella, y cuando llegue la hora no cerraré los ojos con miedo, sino con gratitud, porque finalmente habré cumplido mi promesa. Gracias por leerme, por acompañarme, por creer. Amén. Después de dejar el diario sobre la mesa de la capilla, sentí como si cada latido de mi corazón fuera una campanada, marcando no el final, sino un nuevo comienzo. Volví a mi celda, pasé los dedos por las cuentas del rosario una vez más, y me recosté. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ventanas y las hojas secas danzaban en los pasillos como pequeños susurros del pasado que ya no dolían. Soñé con Lucía esa noche. Ya no estaba triste, ni pálida, ni atrapada. Caminaba descalza por el claustro, sonriendo a las nuevas novicias, tocando suavemente las flores del jardín, y finalmente, entrando en la capilla, me miró y sin palabras me dijo todo. Yo desperté con el alma en paz. Sabía que el ciclo estaba completo, que la historia había encontrado su final. Las hermanas, al notar mi ausencia en el desayuno, vinieron a mi celda. Me encontraron dormida, con una pequeña sonrisa en los labios, el rosario entre las manos y una carta doblada sobre el pecho. En ella una sola frase:
Donde hay amor no hay miedo. No lloraron, no gritaron, se arrodillaron y rezaron, porque sabían que yo no me había ido, sólo había cruzado al otro lado del silencio. Desde entonces, cada 2 de noviembre, las hermanas encienden una vela por las almas que fueron calladas y leen fragmentos del diario en voz alta, no como ritual oscuro, sino como canto de memoria, porque recordar es amar, y amar, como bien aprendimos, es liberar. El diario fue cuidadosamente guardado en una urna de cristal dentro de la biblioteca. Algunas monjas jóvenes lo leen como parte de su formación, otras simplemente se sientan frente a él en silencio, como quien contempla una reliquia sagrada. Ninguna lo toca sin antes persignarse, porque aunque está hecho de papel, saben que arde con la verdad. Lucía ya no es solo un nombre grabado en una piedra, es parte del espíritu del convento. A veces, cuando hay tormenta, las novicias juran escuchar un canto lejano, suave, como de cuna. Nadie se asusta, al contrario, se abrazan y agradecen porque saben que están acompañadas, que la oscuridad ya no tiene dominio sobre esos muros. Con el paso del tiempo, el convento adoptó una nueva identidad, no porque cambiara su estructura o su rutina, sino porque la energía misma que lo habitaba era otra. Ya no se percibía como un lugar de encierro, sino como un espacio de liberación. Las paredes que antes eran frías ahora guardaban calor humano. Las oraciones eran más que rezos aprendidos, eran actos de amor, de conexión profunda con lo invisible. Nuevas generaciones de hermanas llegaban con historias difíciles, pasados complejos, preguntas sin respuestas, pero ya no eran recibidas con normas estrictas o silencio forzado. Aquí encontraban escucha, cuidado y tiempo. Se les hablaba de Lucía como un símbolo, no como un secreto. Ella se volvió la santa, no canonizada del convento, la protectora de las heridas que no se ven. La habitación donde encontré la grieta fue sellada, sí, pero no con miedo, sino con respeto. Una cruz blanca fue pintada en la puerta, y cada tanto una flor era dejada allí, sin nombre, sin ceremonia. Era el gesto de quienes sabían que el mal fue enfrentado con coraje, y que la memoria es la mejor barrera contra el regreso de la oscuridad. Yo, desde la distancia del tiempo y la fragilidad de mis huesos, veía todo eso con ternura. Sabía que lo que comenzó como una búsqueda aterrada de respuestas terminó siendo una misión de amor. Lucía me salvó tanto como yo a ella. Y ahora, juntas, seguíamos vivas en cada mirada que no juzgaba, en cada rezo que no callaba, en cada abrazo que decía: estás a salvo. Un día, una niña de 13 años, hija de una mujer que había sido acogida durante su embarazo, me preguntó quién fue la primera hermana que vivió aquí. Yo le respondí: tal vez fue Lucía. Ella frunció el ceño y dijo: anoche soñé con ella. Me dijo que cuando yo crezca, el convento seguirá siendo luz. Me estremecí. La historia no había terminado, solo se había transformado. Empecé a dejar pequeñas notas escondidas entre los libros, las paredes, los roperos antiguos. En cada una escribía fragmentos del diario, pensamientos, palabras de aliento. No firmaba con mi nombre, solo con una flor dibujada, la misma que Lucía me mostró en el sueño. Lo hacía por si algún día alguien necesitaba recordar que incluso en el lugar más sombrío puede brotar una flor. La biblioteca fue ampliada. Se agregaron libros de mística, de psicología, de historia de las mujeres olvidadas por la Iglesia. Todo lo que una vez se ocultó, ahora era material de estudio. Las hermanas debatían, escribían, pensaban, no por rebeldía, sino por amor a una fe viva. Yo solo observaba, con el corazón lleno. Cuando alguien preguntaba por qué el convento era diferente, las hermanas simplemente decían: aquí, una vez, se escuchó a una alma que todos callaron, y nunca más volvimos a taparnos los oídos. A veces me preguntan si volvería a vivir todo aquello, si sabiendo el dolor, el miedo, las visiones y las noches de angustia, volvería a aceptar esa misión. La respuesta es sí, porque cada suspiro que ofrecí fue semilla, y cada lágrima que derramé se convirtió en manantial para otras. No fui una heroína, fui una mujer con miedo que decidió quedarse,
que decidió amar, incluso cuando no entendía. He conocido a muchas Lucías desde entonces, mujeres con historias silenciadas, con heridas antiguas, con voces negadas. Algunas entraron al convento, buscando refugio. Otras, sin saber por qué, sintieron que aquí encontrarían algo que les faltaba, y siempre lo encontraron, porque Lucía no fue un fantasma, fue una puerta, y quienes la cruzaron jamás volvieron a ser las mismas. En los últimos años me pidieron escribir mi historia para publicarla. Me negué muchas veces. No quería fama ni atención, pero accedí con una condición, que se contara como un acto de fe, no como un espectáculo, que se recordara a Lucía con amor, no con morbo, y que cada palabra fuera una llama encendida en el corazón de quien la leyera. Esta historia, la que ahora concluyo, no busca convencerte, solo quiere abrazarte. Tal vez tú también hayas tenido tus propias sombras, tal vez cargues con nombres que nadie recuerda. Aquí, en este rincón del mundo, aprendí que todas merecen ser dichas, lloradas y finalmente sanadas. Mis manos tiemblan mientras escribo, pero mi alma está firme. Afuera, el sol comienza a ocultarse tras los cipreses del jardín. Las campanas han sonado 3 veces esta tarde. Dicen que eso ocurre cuando una hermana está a punto de partir. Tal vez sea mi momento. Lo recibo con serenidad. Ya no tengo miedo, porque el miedo es un velo y yo lo he retirado. Antes de cerrar este cuaderno, quiero hablarte directamente. Sí, a ti que estás leyendo esto. No importa quién seas, ni dónde estés. Si alguna vez sentiste que tu historia no valía, que tu voz era poca, que lo que viviste debía esconderse, quiero decirte que no, que tu historia es sagrada, que lo que callas también merece altar, y que tal vez como Lucía, solo estás esperando a alguien que diga tu nombre en voz alta. No permitas que nadie apague tu luz. No temas al dolor, porque también de él brotan milagros. No temas al silencio, porque dentro de él puede escucharse la voz más verdadera. No temas a la muerte, porque solo es un cambio de vestido para el alma, y sobre todo, no temas a tu verdad. Que Lucía te guíe, que mi historia te abrace, y que el convento de las almas errantes, que ahora es templo de luz, viva también dentro de ti. Y así, con estas últimas palabras, cierro mi confesión, no con pena, sino con gratitud, no con sombras, sino con claridad. Mi vida no fue fácil, pero fue plena. Mi fe no fue ciega, fue luchada. Mi amor no fue perfecto, pero fue verdadero. Y mi misión, aunque dolorosa, tuvo sentido, porque al final lo único que importa es haber amado, haber escuchado, haber acompañado. Si alguna vez visitas este convento, busca la flor blanca en la puerta sellada. Siéntate un momento frente al altar y guarda silencio. Tal vez escuches un canto suave, como de cuna. No te asustes, es Lucía. Es la memoria, es el eco de una mujer que fue olvidada y que hoy vive en cada rincón de este lugar. Y si decides llevarte algo de esta historia, que sea esto: toda alma merece ser mirada, todo dolor puede ser transformado, toda oscuridad puede convertirse en luz, si se la nombra, si se la honra, si se la ama. Gracias por leer, gracias por sentir, gracias por no callar. Soy hermana María Dolores, y esta fue mi historia. Amén.